son debates. A mí me llevó, yo también entré al tema en forma neutral en términos jurídicos, pero no imparcial en términos éticos. Estoy convencido de que el paciente terminal tiene derecho a decir hasta aquí llego en el tratamiento de mi enfermedad terminal. Creo que son tres, y con esto termino, creo que son tres las hipótesis con las que yo he trabajado. Muerte digna, suicidio asistido y eutanasia. Son tres situaciones distintas desde el campo del derecho y desde el campo de la bioética. El proyecto de ley que yo he presentado intenta regular la muerte digna y abre la posibilidad del suicidio asistido. No así con la eutanasia. Yo lo escuchaba atentamente y usted decía, hay que darle la posibilidad al derecho al enfermo terminal de decidir sobre su destino. Pero en muchos casos no es el propio involucrado, el propio enfermo o la persona la que puede decidir porque no está en condiciones de hacerlo, y ahí aparecen tal vez las aristas éticas más complicadas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿O cómo se hace para encontrar una figura que nos permita realmente respetar la voluntad? Yo creo que en primer lugar deberíamos hacer una aclaración acerca de terminología y de conceptos, que me parece que es muy importante, porque si no cae todo en la misma bolsa y por ahí terminamos confundiendo a la gente que nos está escuchando. Cuando nosotros hablamos de muerte digna, estamos hablando de la muerte autorreferenciada, la muerte que le pertenece a la propia persona, y que está enmarcada más allá del principio bioético de autonomía por el principio constitucional de autonomía, que está regulado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Estos son las conductas autorreferentes, cuyo único límite es no afectar derechos de terceros, en donde cada uno de nosotros es libre de ejercer sus propias elecciones personales, sean estas buenas o malas, pero siempre que no afecte derechos de tercero. En eso se enmarca el concepto de muerte digna, que abarca un abanico muy grande de distintas terapéuticas y distintos tratamientos. Desde los cuidados paliativos, la limitación del esfuerzo terapéutico de soporte vital, la sedación paliativa, hasta llegar a la eutanasia, el suicidio asistido y la sedación continua profunda. Dentro de todo ese abanico, a nosotros se nos presentan distintas alternativas. La eutanasia es un homicidio piadoso consentido. Esto quiere decir, el médico busca provocar la muerte del paciente con su consentimiento y para aliviarlo de dolores y sufrimientos intolerables. No solamente el médico, puede ser un tercero. Un tercero, pero digamos, estamos hablando dentro del marco asistencial, ¿sí? Que es donde más problemas se nos presentan. El suicidio asistido es ayudar a un tercero a que se provoque la muerte, ya sea indicándole los medios o la forma en cómo provocarse la muerte. Y por el otro lado, el caso de Camila es un caso típico de limitación de esfuerzo terapéutico, de limitación de soporte vital. El soporte vital es un tratamiento, un procedimiento que está destinado a... Y es lo que catalogarías como muerte digna, entonces, derecho a la muerte digna. O sea, todo entra dentro de la muerte digna. Lo que pasa es que la gran diferencia es que eutanasia, suicidio asistido, sedación continua profunda requieren sí o sí de una legislación, y yo no estoy tan segura que la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados paliativos ya tienen la resolución propia, requieren sí o sí de una ley. ¿Por qué? Porque la ley de todas las leyes con respecto a la relación asistencial es la praxis médica, el conocimiento científico. Si nosotros hacemos una ley, corremos el riesgo de que si es muy flexible, se vulneren derechos. Si es demasiado estricta, queden afuera todos los avances terapéuticos y no logremos absolutamente nada. Absolutamente claro. Y el soporte vital en realidad lo que hace es postergar la muerte, pero no la evita. Entonces, cuando el médico decide limitar un tratamiento, no está buscando la muerte del paciente. Lo que está reconociendo es que ese tratamiento no es idóneo, proporcionado o resulta fútil o termina en un encarnizamiento terapéutico, y por lo tanto el principio de beneficencia junto con el de autonomía acuden a tomar la decisión. Cuando son pacientes pediátricos, que es donde yo más trabajo, está el consentimiento de subrogado, claro, que generalmente es el subrogado natural, salvo que estemos hablando de un chico
adolescente que pueda expresarse por sí y que sea competente desde el punto de vista bioético. Pero en principio quien representa el mejor interés del paciente son los padres. Y la relación asistencial pediátrica es siempre de a tres: paciente y padres, y muchas veces la familia empleada. ¿Su opinión, doctor, al respecto? ¿Habría que legislar o no? Bueno, yo pienso que no necesariamente son las leyes las que rigen las conductas humanas. A veces sobre las leyes están una serie de valores, y los valores éticos no son menores en este caso. La doctora hablaba sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, y me gustaría acá hacer un poco de énfasis en este punto, que a propósito de este caso, sin entrar en detalles, porque... Cuando dice limitación del esfuerzo terapéutico, estamos hablando, tratemos de acotar ese concepto a terapias no invasivas, digamos, o no necesariamente demasiado invasivas. No necesariamente. La limitación del esfuerzo terapéutico es un consenso con el que se puede llegar desde lo que la medicina puede ofrecer en su buena función de tratar de salvar la vida del paciente, ojo, entendiendo la vida y la muerte también, porque la muerte también es parte de la vida, cosa que no es tan sencillo, porque a los médicos nos educan siempre diciendo que la muerte en muchos casos es el fracaso de nuestras acciones. Exactamente. Entonces, acá hay que entender a la muerte como parte de esa vida. Y el esfuerzo terapéutico puede estar limitado cuando la medicina se topa con un límite, con una pared, frente a cosas que son inevitables. La muerte es inevitable. Mire, creo que todos los acá presentes sabemos una cosa, y es que nos vamos a morir. Entonces el 100% vamos a pasar por eso. Pero tampoco es el tema que tenemos que llamarla o apresurarla. No, me parece que los médicos y el equipo de salud no está para eso. Entonces, frente a situaciones en las cuales la muerte es un camino más cercano o más próximo, hay que tratar de hacer una especie de balance. ¿Cuán ordinario es el método que yo le ofrezco al paciente y cuán proporcionado es? Y de esa manera se incorpora la ordinariedad, que es lo que la persona, el paciente, considera que eso es extralimitarse o no, y lo proporcional, que es ya lo que la medicina le puede ofrecer. Si uno hace un equilibrio, esto no debería de suceder. El límite se lo puede encontrar. Pero cuando uno pasa ese límite, y este es el problema del encarnizamiento, es muy difícil encontrarlo. El encarnecimiento a veces es una situación en la cual uno se cae al vacío y sigue cayendo. Hay que tratar de no llegar hasta ahí. Juan Carlos, usted escuchó las ponencias. ¿Su proyecto data de cuándo? Lo trabajé desde julio del año pasado y lo presenté hará un mes. Ah, es reciente. Es reciente la presentación. Pero yo quiero decir algo con respecto a lo que dice el doctor. Es cierto, la muerte es ineluctable. Pero no es lo mismo tener conciencia de que vamos a morir que tener conciencia de una muerte a plazo fijo. No es lo mismo saber que vamos a morir que tener un diagnóstico de un médico que te mira a la cara y te dice: usted se va a morir dentro de los próximos 2 meses, según las estadísticas que en este tipo de enfermedad hay. O usted se va a morir dentro de 2 años conectado a este respirador artificial, porque si lo desconecto se muere ya. No es lo mismo. Yo quiero aclarar de que mi ley habla de esas situaciones donde no es lo mismo. No estamos hablando de una cosmovisión de la muerte como casi la última etapa de la vida, como usted dijo, sino que estamos hablando de la muerte terminal, del paciente que llega a una situación donde la muerte no solamente es ineluctable, sino que es a plazo fijo. El derecho que tiene ese paciente de decir: basta, hasta aquí llegué. Esta es la pregunta. En el próximo bloque, porque tenemos que ir a un corte, me quedó pendiente Susana planteaba respecto de la legislación que no tiene que ser tan flexible como para dar lugar a degeneraciones, si podemos plantearlo de esa manera, ni tan rígida como para volverse absolutamente inocua. Y le quería preguntar precisamente en esos términos
cómo ve no solo su proyecto, sino los que